Bueno, gloria al Señor Jesús. Adoración intelectual o emocional. Para que demos inicio y para que usted pueda responder a esta pregunta, si usted adora al Señor con su intelecto, su conocimiento o con sus emociones, quiero preguntarte y hacerte una contrapregunta y es, ¿ustedes creen en Dios? ¿Ustedes creen en lo que Dios dice de ustedes por medio de su palabra? ¿Y así lo viven? Ahí llegamos al nudo, ¿cierto? Y esa es la diferencia entre yo creer y creerle a Dios. Porque ¿de qué me sirve saberme la escritura y saber qué dice Él en su palabra de mí si yo no quiero vivir nada de esto? El que nosotros podamos adorar verdaderamente, necesitamos saber que las escrituras no hacen diferencia entre lo intelectual y lo emocional. La escritura, la palabra del Señor, la Biblia, no nos hace una diferencia entre lo intelectual y lo emocional para poder adorarle a Él. Y enseguida vamos a entender esto. Ya que las emociones deben de basarse en el conocimiento de las escrituras. Y aquí esto va tomando el riel o la senda por donde el Señor nos quiere llevar. ¿Por qué? Porque para Dios es tan importante el que tú conozcas como el que tengas emociones. Si las emociones hubieran sido malas, pues lógicamente Dios no nos las hubiera puesto en nosotros, sino que nosotros tendríamos que salir a buscarlas. Pero Él nos hizo a nosotros un ser plenamente emocional, perdón. Pero necesitamos saber alimentar esas emociones. Y ahí tenemos que empezar. ¿Con qué estás alimentando tus emociones? Tenemos que tener presente que hoy, y esto es algo que me entristece a mí mucho, y siempre te lo he dicho, que para mí no es consuelo de que suceda en todas partes. Porque no todos se mueren de la misma enfermedad, significa que yo también me voy a morir de lo mismo. No. Entonces, aunque suceda en todo lugar o en todo el pueblo cristiano, usted y yo deberíamos de ser la diferencia. Y me tiene triste en que la iglesia hoy se está moviendo no por lo que sabe, o sea, no alimentando bien las emociones, sino que se está moviendo solamente por lo que está creyendo, por lo que cree, por lo que ha aprendido y se queda ahí. Porque vuelve y comete el mismo error, pero sabe lo que está haciendo. Y aquí se hace mucho más complicado porque cuando usted y yo pecamos por ignorancia, Dios lo ve de una manera, pero cuando usted y yo pecamos conscientemente, dice la escritura que ya estamos comiendo juicio. Porque lo estamos haciendo deliberadamente. Pero como yo creo, lo justifico a través de la misma palabra, para que no se vuelva pecado en mí. Y por eso es que te he dicho varias veces que me gusta la frase de un pastor que dice que el pecado no deja de ser pecado cuando toque la puerta de tu casa. No deja de ser pecado. El pecado es pecado, toque o no toque la puerta de su casa. Y por más que lo queramos justificar a través de la escritura, sigue siendo. Porque es muy fácil hacer que la Biblia diga lo que yo quiero. Pero lo que trata
Y como no se trata de mí, sino que se trata de Él, es que usted y yo podamos hacer que la Biblia se vuelva vida en cada una de nuestras vidas. Y esto es lo triste, saber qué es lo bueno, qué es lo malo, pero entonces, como dice el profeta Isaías, terminamos diciéndole bueno a lo malo y malo a lo bueno. ¿Por qué? Porque es que yo necesito ser justificado por lo que yo estoy haciendo para que no me digan que soy un pecador. Entonces, hacemos sin pensarlo mucho, porque lo puedo justificar. Usted se puede quedar en su casa. Yo le he dicho varias veces, la iglesia no salva. Pero si el Señor colocó en la escritura, no dejen de congregarse, es porque es importante, aunque no salve. Y cuando usted se queda en su casa porque le está dando prioridad al mundo, entonces dígame si eso es o no es contra Dios. Usted puede estar cansado, usted puede estar molido, usted puede estar lo que sea. Pero dígame, ¿eso te impide rendirle obediencia al Señor? Entonces, ¿cómo nace la verdadera adoración a Dios? Cuando yo quiero hacer lo que a mí me parece y no la voluntad de Dios. El doctor y pastor Miguel Núñez dice, abro comillas, el problema está en el ismo. Enseguida entiende el ismo. ¿Por qué dice él esto? Las emociones no son malas. Lo malo es el emocionalismo. Por eso lo malo es el ismo. Como no es malo lo moderno, lo malo es el modernismo. Igualmente sucede con lo intelectual. Lo intelectual no es malo. Lo malo es intelectualismo. Y hoy nos encontramos viviendo en una, cierro comillas, de lo que decía el pastor Miguel Núñez. Hoy nos encontramos viviendo no lo humano, sino el humanismo. Y el humanismo es la filosofía de cómo abordar la vida. Y como nos volvimos humanistas, entonces dejamos a un lado lo que Dios nos ha enseñado, aunque lo justificamos con lo que Él nos enseñó. Lo volvemos de la parte ismo, un emocionalismo. Ahí es donde se torna y se hace totalmente dañino. Debemos quedar claros en que la parte intelectual tiene que ver con la mente y la mente debe ser alimentada mediante la revelación de Dios. Así la mente debe alimentar mis emociones, llegando a ser emociones informadas por la palabra con las que se necesitan experimentar una verdadera adoración a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que es el conocimiento a través de la palabra que domina las emociones y no a la inversa. Las emociones dominando el conocimiento que tienes de la palabra. Y aquí es donde muchos chocamos, porque ¿cómo así? ¿Cómo así que yo no puedo hacer las cosas sabiendo que siento el deseo de hacerlas? Pero ¿cómo así que yo no puedo hacer? Pero lo que tenemos que preguntarnos es, ¿por qué Dios me está mandando a hacer una cosa y yo por medio de las emociones quiero hacer otra? Y ahí es donde lo dañamos en cuanto a lo que Dios está dándonos y pidiéndonos a nosotros. Por eso te digo, para mí es un consuelo de mediocres cuando decimos, todas partes sucede eso. ¿Cuántos matrimonios no pelean? No, eso es un conformismo de mediocres. Porque todo lo hagan, no significa que porque 1 millón de moscas están
sentadas comiendo de eso, significa que eso es bueno. Entonces, no porque la mayoría esté haciendo, significa que es bueno. Entonces, ¿dónde nos encontramos nosotros? La adoración es una entrega total por quien Él es. Y eso es lo que nos diferencia de adoración y alabanza. La adoración es mi rendición por quien Él es. Pero ¿cómo nosotros lo vivimos? Por medio de las emociones. Por eso lo debemos de hacer, y por eso, como te decía al inicio, la Escritura no diferencia entre intelectual y emocional, porque Dios nos da todo esto. Ya cuando nosotros nos dejamos ir al desequilibrio, es donde encontramos lo que se hace contrario al Señor. Y quiero que me acompañe en la Escritura a una carta que amo mucho, que me gusta mucho, y es Romanos capítulo 12. Les voy a leer la Biblia de las Américas, versos 1 y 2. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Leo a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Padre, en el nombre de Jesús damos gracias por el poder de tu palabra, poder que quieres entregarnos a cada uno de nosotros. Hoy te pido, Señor, ayúdanos para que podamos desalojar de nuestra mente todo y podamos permitir, Señor, que tu cimiento, tu fundamento, tu convicción sea sobre cada uno de nosotros. Señor, no queremos vivir más como viven los demás. Queremos vivir nuestra vida contigo y queremos ser y hacer conforme tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y usted dice, iglesia, amén. Puede sentarse, mi hermano. Aquí encontramos algo bien especial en estos dos versos. Primero, el apóstol Pablo escribe como un ruego y dice, te ruego. Nos está suplicando que por la misericordia de Dios, que es nueva cada mañana, usted y yo podamos presentarnos como Dios pide. Y cuando usted y yo nos dejamos ir al intelectualismo o al emocionalismo, jamás vamos a presentarnos al Señor como Él lo pide. Usted podrá estarse esforzando, pero no será un sacrificio agradable a Dios. Porque ya de entrada estamos haciendo mal. Antes, al contrario, antes de caer nosotros en ese desequilibrio de las emociones, necesitamos presentarnos al Señor en ese sacrificio vivo, santo, para que pueda ser agradable a Él. Pero el mismo Pablo nos enseña cómo es que tenemos que hacerlo. Y él dice, no se adapten a este mundo, no hagan lo que todos hacen. Por eso, vuelvo y te digo, no sea mediocre de decir como todos lo hacen, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Porque cuando nos presentemos delante del trono, entonces ahí nos vamos a dar cuenta qué va a pasar con aquellos que hoy viven el emocionalismo al límite.
Ahí no vamos a decir, ay, ¿cómo así? Déjenme entrar. Por eso siempre te he dicho, cuando el Señor nos habla, es para que nosotros lo hagamos. Porque dice la Escritura, si escuchares hoy mi voz, no endurezcan sus corazones como en el día de la provocación. Pero si escuchamos la voz del Señor y hacemos caso omiso, ya su corazón está endurecido. No, ¿qué va? Eso es caspa del pastor. ¿Yo qué me voy a poner? Voy a seguir viviendo mi vida. Viva su vida como le dé la gana. Pero el día de mañana, cuidado. Porque es que ahí es donde dijo el apóstol, salieron de nosotros, pero no eran. Entonces, que cuando usted y yo nos hagamos llamar del pueblo de Dios, es porque verdaderamente somos del pueblo de Dios. Y no solo cuando nos conviene. En esta cita, este texto, Pablo confirma, o más bien, el pastor Miguel Núñez confirma lo que dice Pablo en este texto, donde no separa lo que se entiende con la mente y lo que se siente en el corazón. Al conocer las verdades de Dios. No son separadas, no. Por eso la misma carta a los Romanos, capítulo 10, verso 9, dice que si confesares con tu boca, pero creyeres con tu corazón, serás salvo. De nada sirve que lo digas si no lo vives. De nada sirve sabernos la palabra si no permitimos que vaya al corazón. Entonces aquí vemos la claridad de lo que el Señor nos muestra a través de las emociones que fue puesto en cada uno de nosotros. Los seres humanos somos todos diferentes. Nos podríamos parecer, pero somos diferentes. Ayer estábamos por allá en un parque y había un señor y le decía a mi esposa, ve a su hermanito donde está sentado. Y apenas dice Felipe, es que, pero le falta la barriga. Pero en su aspecto de físico, de rostro, era tal cual. Pero estoy plenamente seguro que si les ponen la huella digital, saben quién es uno y quién es otro. Entonces, es la parte de que aunque somos diferentes, aunque nos parezcamos, siempre vamos a ser diferentes. Y la reacción a determinada circunstancia o determinado momento también es totalmente diferente. No todos reaccionamos de la misma manera. Todo el pueblo de Dios deberíamos de ser apasionados por el Evangelio. Porque si decimos amar o seguir el Evangelio, debería de haber una pasión en nosotros, en todos. No en uno sí, en otro no, no en todos. Solamente lo que cambia es la manifestación de esa pasión. Aunque esa pasión es natural porque sale desde el corazón, por la convicción que tenemos en Dios, en cada uno, por ser diferente, se manifiesta en una forma diferente porque cada uno tenemos un temperamento diferente. Entonces, Dios no se equivocó en esto. Todos apasionados, pero su manifestación es diferente porque somos diferentes. Pero la expresión por medio de la emoción debe causar pasión a todos los que a nuestro alrededor están. Y lo vimos esta semana cuando nos hablaba la pastora acerca de Pablo y Silas en la cárcel. Aporreados. La pregunta que yo me hago y que yo te hago a ti es, ¿usted cree que después de usted ser apaleado, golpeado, lo que sea, metido por allá, ese calabozo me imagino que olía a chucho, ¿cierto? ¿Usted cree que tranquilamente Pablo podía decir, ¿para qué voy a adorar? ¿Para qué voy a orar? Ya lo hice, ya hice la labor, ya cumplí, ya Dios, ya.
Pero Pablo saca fuerzas, pasión y la proyecta. Y empiezan a orar y a adorar. Ahora, Pablo y Silas oraron y adoraron no para ser libres. Ellos ya eran libres. Y simplemente la gratitud de que ya eran libres los llevó en la condición en que estaban a hacer lo que hicieron. Y eso tiene que ser en usted y yo. La pasión tiene que verse de esa manera. La pregunta es, ¿por qué nuestras familias todavía no nos creen a nosotros? Porque nosotros nos hacemos con ellos. Estos días a mi esposa le iban a celebrar el Día de la Madre. Y se le iban a llevar por allá para una finca, yo no sé, pero tenía que ser sábado y domingo. Ella simplemente le dijo, mi responsabilidad es con la iglesia, con el Señor. Si lo pueden hacer otro día que yo vaya, gracias. Si no, Dios les bendiga. Disfruten ustedes. Tan religiosa pastora. Oiga, hombre, yo me voy sabiendo que siempre estoy en la iglesia. Ey, ¿cuál es la convicción que tenemos? Pero ¿cuál es el mensaje que pasamos? Si usted se junta con el mundano, ¿qué mensaje le está diciendo al mundano? ¿Que la iglesia es importante? ¿A qué voy a ir yo allá si usted está aquí? Mi mamá me peleó todo lo que quiso y mis hermanos, porque cuando ellos hacían reuniones familiares, yo siempre llegaba después de mediodía. Ah, pero es que usted siempre que llega ya está todo hecho. Gloria al Señor, o espéreme ni yo le ayudo a hacer. Ah, a partir de ahora usted siempre lava la olla, los pocillos, los vasos, todo lo lavo yo. No se preocupe, pero primero, lo primero. Y el Señor a través de su palabra me enseñó que lo primero era, usted sabía. Él es lo primero. Y ese lugar no es negociable, por nada. Porque el que se junta con mundanos, mundano se vuelve. Entonces eso lo sabemos, pero lo seguimos haciendo. Pero lo justificamos en que yo estoy honrando a la familia. Es Biblia porque nos manda a honrar, pero no por encima del lugar de Él. Entonces ahí vamos al emocionalismo. Ah, pero es que yo soy así, es que yo no soy decidido, es que yo... No, usted le puede poner los peros y las arandelas que quiere. Porque el énfasis de la escritura es en el entendimiento. Romanos capítulo 12 habla la renovación del espíritu de nuestro entendimiento, que hemos entendido hasta hoy, pero que estamos viviendo nosotros hoy. Ahí es donde muchas veces no deberíamos de decir que somos cristianos para no hacer quedar mal el nombre del Señor. Yo estuve en un campamento el fin de semana pasado, ustedes se dieron cuenta de ello. Pero yo le decía al director, lo está haciendo mal, a mi concepto. Porque si tú quieres tener líderes en este campamento, no lo debes de hacer el día de servicio. Aunque allí hacemos y celebramos el servicio al Señor. Pero entonces muchos dejarán todo y se convertirá en un emocionalismo, porque el peligro no es que usted lo haga una vez. El peligro es que usted lo haga una vez y no sienta que pasó nada. Cuando usted lo hace una vez y no pasa nada, usted vuelve y lo repite. Y lo repite y lo repite y cuando menos pensó está lejos. Y como Saúl cree que todavía está ahí. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Recuerde que para usted cocinar a la ranita, usted no la puede echar en agua hirviendo, sino que tiene que ponerla en fuego lento y entonces la ranita se relaja y ella dice... Shh.
Y cuando hierve el agua, ya la ranita no puede salir, quedó cocinada ya. Así es el adversario con nosotros. Él no le pone a usted el fuego ardiendo. No, él se lo pone bajo, que usted diga, ay, para este frío apenas es, qué chévere. Ay. Y ya cuando menos piensa, usted dice, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo es nuestra facultad de relacionamiento? ¿Cómo es nuestra facultad el tipo de relación que nosotros tenemos con el Señor? Recuerde que el intelecto se alimenta de la escritura. Y si nosotros no tenemos escritura o no leemos Biblia, entonces ¿quién nos está alimentando? Fuera de eso, cuando usted ya se alimenta, su intelecto se alimenta de la escritura, entonces sus emociones toman de allí para poder que hagamos lo correcto. Pero si no tenemos alimento, entonces por eso viene el emocionalismo. Y todo lo hacemos terrorífico o lo hacemos intenso para que de esa manera nosotros podamos sentir. El Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 13, verso 15, la parte B, y con el corazón entiendan y se conviertan. No con la mente, con el corazón entiendan y se conviertan. Porque lo que tienes en tu mente es lo que tú vas a bajar al corazón. Por eso la escritura dice de la abundancia del corazón. Porque es lo que tengas aquí, no aquí. Pero lo que aunque llenes aquí, se va a venir aquí. Por eso el Señor dijo, es que no es malo comer con las manos sucias. Porque todo lo que entra vuelve a la letrina. Pero lo que sale es lo que daña. Porque del corazón sale. Y por eso Santiago dijo, ¿de dónde nacen los pleitos y las contiendas? De vuestros corazones. Entonces, ¿qué tenemos nosotros, iglesia? ¿Con qué nos alimentamos? Usted y yo nos hemos quejado y no hemos entendido, hemos reprochado que porque en las casas mantienen la Biblia abierta, en el Salmo 91, que nunca la leen y que esto y que aquello, y los criticamos. Pero ¿y nosotros? ¿A dónde la mantenemos abierta o cerrada por allá y la sacamos cada 8 días o qué o cómo es? Ah, pastor, si yo la tengo en el celular, ¿yo para qué eso? Primero debe haber una comprensión para poder tener un concepto claro de Dios. Y cuando tenemos un concepto claro de Dios, entonces sabemos responder al sacrificio vivo que Él nos está pidiendo, permitiéndonos de esa manera que las emociones se alineen en el espíritu para poder dar una adoración firme sin dar lugar a la carne. Una adoración firme sin dar lugar a la carne. Todo tiene un orden. La mente domina las emociones y no a la inversa. Las emociones dominar la mente. Ay, qué pecado. ¿Ustedes han escuchado eso? Ay, qué pecado. Por eso es que el psicólogo muchas veces dice, si usted va a castigar a su hijo, le dice que lo va a castigar, castíguelo. Porque o si no, entonces ya el niño sabe, es pura amenazadera y no le van a hacer a uno nada. Si usted dice que son 3 días, son 3 días. Ay, como el primero se manejó tan bien, ya levantemos el castigo. No. Son 3 días. O sea, tu palabra tiene que tener poder. Que ellos identifiquen esto. No, no te voy a dar. Y es, ay, qué pecado, que me puse triste el niño. No y no. Los niños míos tienen media técnica aquí en la universidad, ¿cómo se llama eso? La cata, en cata. Tienen ahí los viernes a las 8 de la mañana. Entonces con ellos, eso es levanten, levántense, y la mamá levante. Yo llegué y les dije, si a las 7:20 de la mañana no han salido del baño, no los voy a llevar.
Pues hubo un día que, papá, 7:40, ya estamos listos. ¿A qué hora salió del baño? 7:30. ¿Yo qué le dije? Y mi esposa, amor, ¿lo va a dejar así? Sí, porque yo les dije a las 7:20. Y se quedaron organizados para el colegio desde esa hora. Gloria a Dios, pongan a estudiar. Tan malo, tan descarado, tan... No, yo les dije 7:20. Pero eso los llaman. Ya voy. A mí me desespera ese ya voy. Pero vaya, dígales que les va a dar plata. ¿Cómo? A mí se me quitó el sueño. ¿Sí o qué? Y así somos nosotros. Parece para qué ore. Ay, estoy más cansado. Vamos a la iglesia. Ay, no es que voy a tener un compartir. Pero venga que lo van a bendecir. Amén. A ver, ¿qué hay que hacer? No, que se espere, que se tenga que esperar, pero a ver. Por eso Dios es un Dios de orden. Y Él no te va a poner a hacer dos cosas el mismo día que Él te necesita haciendo una. No. En nuestro desorden, que haciéndolo uno, ya no soy capaz de hacer lo otro. Recuerde que somos mayordomos de las cosas que Dios nos entregó. La segunda carta de Pedro dice, capítulo 1, verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día enclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Miren lo interesante que está diciendo Pedro aquí. Jesús mismo lo dijo, que nosotros somos la luz de este mundo, ¿cierto? Pedro aquí está diciendo que usted y yo somos como la antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. Pero ¿estamos nosotros realmente alumbrando? ¿O nos estamos haciendo como los de la oscuridad? ¿Qué está pasando cuando usted se junta con ellos? Porque dice que hasta que el día esclarezca. La Biblia habla del lucero de la mañana refiriéndose ¿a quién? ¿A quién? Seguro, ¿por qué lo hice con miedo? Para que sea en nuestro corazón. La pregunta es, ¿ese lucero ya alumbró en tu corazón? Porque si ya alumbró en tu corazón, entonces tú no debes, tienes que ser luz. ¿Y qué tipo de luz se está haciendo? La que se acomoda. Mire, es que hay algo bien interesante y estos días en el discipulado lo he repetido porque tiene mucho que ver. La escritura nos enseña y dice, y usted me corrigen si no es así. No, pastor, usted está parafraseando ahí, eso no es. La Biblia dice, mientras dependa de ustedes, hagan el bien. ¿Vamos bien, sí o qué? Primeramente, a los de la oscuridad. Pero a los de la casa, la familia de la fe. Y esto choca con muchos. Porque si mi sangre, si mi familia de sangre no es de la familia de la fe, ellos son segundo, no primero. Por eso yo le dije a mi familia que todavía no conoce al Señor, primero lo primero. Si a usted le sirve que yo venga después de estar en la iglesia, aleluya, gloria a Dios, aquí estoy. Si no, muchas gracias, Dios les bendiga. Pastor, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Palabra de Dios. Como somos mayordomos, entonces yo digo, ay, ¿cómo se van a convertir si no hay quien les predique? Pero sí, si solamente les predica los domingos, solamente predica el día del servicio, ¿no? Y no tenemos otros días.
Cuando no se tiene este tipo de orden que Pedro nos está diciendo, de ir primero al conocimiento, sino a las emociones, es donde se produce el emocionalismo. Siendo de esta manera manipulados por este desequilibrio y terminamos diciendo que es una bendición porque adoramos a Dios, pero nuestra vida no cambia en nada. Lo único que cambia es que ya no tenemos santos y no nos ponemos la cruz con el Cristo, pero seguimos siendo los mismos religiosos que éramos, si acaso lo éramos. Por eso el Señor dice, llegará el día en que lo podremos adorar en espíritu y en verdad. Y la semana pasada se habló de eso. Y la semana antepasada volvimos y hablamos de eso. Adorar en espíritu y en verdad. ¿Cuál es la verdad que tenemos? ¿Cuál es la verdad que tiene la iglesia hoy, el pueblo de Dios, para poder adorar a Dios? ¿Es la verdad de Él o nuestra propia verdad? Aquí hay algo, iglesia. Mira, parte de las emociones producen hormonas en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Y hay dos hormonas, una de ellas es la dopamina. Esta hormona, creo que la otra es exactonina, no recuerdo bien el nombre. Bueno, no sé, todas esas son ninas, no sé. Son linas, esas linas que... pero lina, sí, o qué es que lina. Entonces, la dopamina, preste atención. La dopamina y esa otra mina no conocen si es bueno o malo. Lo único que le interesa es que como ella genera placer, deme y nada más. Sin importar de dónde venga, cuál sea la fuente. Por eso es que cuando usted y yo tenemos una adicción, entonces esas hormonas lo que hacen es deme más, deme más. ¿Por qué los niños y los grandes también, cuando se pegan de los videojuegos, no son capaces de soltarlo? Porque la dopamina le está diciendo más, más, yo quiero saciar, deme más, deme más. Y entonces eso produce más para darle más, no importa la fuente. Y así mismo sucede con todas las adicciones, llámese como se llame. Por eso le decía hace un momento, entonces cuando nosotros lo hacemos una vez nos sentimos bien, no pasó nada. 2 veces, no está pasando nada. Y nos vamos conformando, yo puedo hacer eso cada que quiero. Supuestamente porque tenemos el control, pero no estamos teniendo ningún control. El control lo está teniendo la dopamina que nos está pidiendo más, 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 más. Y por eso es insaciable. Por eso esa dopamina la tenemos que llevar al placer del deleite en la presencia del Señor, para que cuando nos pida más, más, usted no simplemente diga, estoy diáfano y no puedo. No, usted diga, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Y ahí entonces nos vamos a regocijar y a deleitar en su presencia. Cuando no hacemos esto y cuando nosotros simplemente queremos bloquear, entonces lo que estamos generando es una inmunización. ¿Saben qué es inmunizar? Lo que muchos recibieron con el COVID. Una vacuna contra el COVID. Supuestamente el COVID le entraba por la nariz y se enfermaba, pero lo ponían por una inyección y usted no enferma. Eso es inmunizar. Bueno, ¿por qué por la inyección? Porque ya lo trabajan y bueno, todo eso, para que me entiendan. Eso es inmunizar. Si usted lo van a inmunizar del veneno de la serpiente, a usted el antídoto que le aplican es veneno de la serpiente, ya ha trabajado en laboratorio. Entonces no pasa nada, la picó la culebra y usted fresquito porque estoy inmunizado. El pueblo de Dios está inmunizado contra la palabra del Señor, contra la verdad de la palabra del Señor, porque han despertado la dopamina a través
o bueno, hemos despertado a través del emocionalismo, la dopamina, en donde el pueblo dice, yo ya no quiero de eso. Por eso es que nos cuesta desaprender para volver a aprender. Y si usted creció, nació en una iglesia emocionalista donde ven diablo cada que usted escupe, entonces cuando usted no le escupe y no le reprenden el diablo, usted dice, aquí no me gusta eso. Porque está inmunizado. Usted necesita más de lo que aprendió para poder decir, qué bendición. Es una presencia. ¿Y qué pasó con tu vida? No sé, pero una presencia. Y salimos. Recuerden que la escritura dice que cuando la nube descendió y llenó el lugar, la gente ¿qué pasó con ellos? Se tuvieron que salir porque no aguantaban la presencia que había en ese lugar. Nosotros hoy decimos, qué bendición, qué presencia. Ni siquiera de rodillas caemos. Es que me están doliendo las rodillas, pastor, entienda. Oiga, es la presencia del Señor. ¿Me están comprendiendo lo que estoy diciendo? Estamos inmunizados y no estamos queriendo despertar a esto. Simplemente ¿por qué? Porque no está viniendo la corrección inmediatamente. En el antiguo pacto, en el pacto de la ley, en el Antiguo Testamento, la paga del pecado y era inmediato, pecado y pan, fulminado. Pero hoy estamos en la gracia. Hoy yo peco y no me pasa nada. Y como no me pasa nada, entonces yo digo, Dios está de mi parte, es que yo le pido perdón, Él me escucha. Pero simplemente estoy inmunizado a la verdad. Pero recuerdan, por ahí una palabra que dice, el que me la hace, me la paga. Y no importa cuántos años pasen, tenemos que rendirle cuentas al Señor. Ay. No importa, recuerden, la escritura lo dice, no lo digo yo. Cada uno rendirá cuentas de lo que hizo y lo que dejó de hacer. Ahí no va a ser, no coma, no, que no quiero cocinar. No, ahí no va a valer eso. No, cómase una fruta, Joel, así le han dicho, no. Cómase una fruta que no va a cocinar hoy, no. Ahí no pasó por nada porque despistamos la panza con una fruta o con cualquier mecato por ahí. Pero ¿qué sucede? A las 2 horas tengo hambre. Tengo hambre. En el Señor no va a funcionar de esa manera. Simplemente llegó ese día, usted fue, chao. ¿Para allá o para acá? Y usted se imagina de todos nosotros, no sabe cuántos años nosotros creyendo que estamos salvos, cuando el Señor va a decir, ¿y usted quién es? ¿Usted quién es? Señor, ¿usted no se acuerda que yo predicado en Belencito y eso y aquello? ¿Usted quién es? Si cuando te llamé, hiciste otras cosas, porque era otra cosa más importante que yo. Entonces la adoración a Dios debe ser apasionada naturalmente, pero en el orden del conocimiento, alimentando las emociones, el sentir para poder vivir. Y es por esto que hoy la iglesia prefiere las canciones románticas. ¿Cómo es que dice esa canción? Se siente. ¿Se siente qué? ¿Cómo dice? Ustedes que la saben, a ver, no se hagan. Y entonces empiezan, y eso ponen el bajo, y eso le tumba a uno los pies, y uno, ya llegó la presencia. Yo no sé qué tenía Daniel, ¿cierto?
Y no sabe, mijo, entonces busque el Señor a ver si aprende alguna cosa. Pero todo eso emociona. Ay, qué bendición, pastores, que porque no cantan esas canciones como llegan al corazón. Pero si no transforma nada. ¿En dónde está el exaltar el nombre del Señor a través de eso? No, sí, se escucha chévere, qué rico. Son emociones nada más, pero por eso es que muchas veces cuando las ponemos en la casa lloramos. Ay, ay, tuve un devocional tan especial con el Señor. Pero ¿y qué aprendiste? Ay, y hasta ahí ya llega la ilusión porque no le enseñan a uno nada. Por eso es que no nos gustan los signos ya. No, eso es para viejitos, eso. Ya ahora somos nuevos, ya nosotros somos jóvenes, ya la era cambió, ya, y todo eso lo hacemos a un lado cuando los signos, los coros son pura Biblia. Por eso no sabemos Biblia hoy. Vuelvo y les digo, porque no cantamos Biblia. Si cantáramos Biblia, sabríamos Biblia. No podemos nosotros permitir que sean las emociones que gobiernen lo que sabemos nosotros. Porque cuando las emociones gobiernan lo que sabemos de la escritura, entonces es donde la volteamos para hacer como más nos parece. El escritor y filósofo Chesterton dice o dijo, cuando vayas a la iglesia te quitas el sombrero, no la cabeza. Cuando vayas a la iglesia tienes que ir con la cabeza. Porque necesitas aprender, porque necesitamos aprender, porque necesitamos tomar lo que el Señor nos ha entregado para poder vivir. Y el orden nos lo muestra Pablo en la carta a los Romanos. Y el orden que estableció Dios es con el propósito de que no solo nosotros marquemos la Biblia, sino que permitamos que la Biblia nos marque a nosotros. Mi esposa decía hace días, no recuerdo, ¿cómo es? No raye la Biblia, deja que la Biblia te raye a ti. No fue así. Que la Biblia te lea a ti. Ojo, no lea la Biblia solamente, deje que la Biblia te lea a ti. Y lo mismo sirve para todos aquellos que usan el resaltador y le hacen dibujitos y toda la Biblia y qué chévere, bonito todo eso. Pero que primeramente sea la Biblia que te raye, que te marque a ti. Para que de esa manera podamos nosotros despertar esa dopamina en el interés que tiene el Señor y el propósito de Él. El Señor le dijo a Josué en el capítulo 1, verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca. No estaba diciendo si hacía sol o lee, si llueve no porque se moja. No, dijo nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás. Pero venga, ¿cómo vamos a meditar en lo que no tenemos? ¿Cómo vamos a meditar si usted resaltó el versículo porque le pareció muy bonito, pero ese versículo no lo resaltó a usted? Uy, este verso para mandárselo, vea, preciso para Julano. Les pasó. Señor, estás hablando, Señor. Pero, ¿y qué te hizo a ti? ¿Qué te hizo a ti? Porque mientras no haga en usted, difícil va a tocar al otro allá. Primero aquí. Y entonces así guardarás y harás conforme a todo lo que en él está escrito.
No a lo que usted siente, no a lo que a usted le parece, no, a lo que en él está escrito. Y aquí viene la parte que nos gusta. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. Amén, aleluya. Y eso es lo que decimos. Señor, porque todo me va a salir bien. Pero nunca cogemos la Biblia. Estoy muy ocupado, estoy de afán, lo que sea. Y desde aquí el Señor nos muestra la importancia de que usted y yo podamos reflexionar o meditar en la palabra. Solo así daremos un culto racional a Dios y podremos adorar en toda la plenitud de la misma palabra de Dios. Adorarlo con la misma palabra suya. Y recuerde que hablábamos hace 15 días. Al Señor le gusta. Al Señor le gusta cuando usted y yo le reclamamos las promesas que Él nos ha dado. Él no dice como dice uno, ay, cansón, espérese. No, cuando los niños están encima, pero usted me dijo que me iba a dar, ¿cierto? Y uno dice, ay, espere, tan cansón. No, el Señor no dice, ay, tan cansón. El Señor dice, gloria al Señor, me está reclamando la promesa. Pero sabes que esa promesa tiene una responsabilidad. Entonces ahí nos decimos nosotros, ay, no, entonces no me da nada más bien. ¿Nos sometemos nosotros a recibir el mandato? Si nos sometemos a recibir el mandato, tenga garantizado que la promesa se va a cumplir. Pero sin mandamiento no hay promesa. Sin muerte no hay resurrección. Y si usted y yo queremos vivir a una nueva vida, tenemos que morir. Niéguese a sí mismo. Pero entonces por la fácil no hay sacrificio vivo. Y por la fácil no hay una presentación en un culto racional al Señor. Racional es de razón. O sea, conocimiento. Lo estoy haciendo por y para. Esto es lo que permite que usted y yo nos diferenciemos de los fariseos y de los religiosos. Porque hoy tenemos fariseos. Quizá no se visten de túnica y todo eso como en el tiempo del Señor, pero hay fariseos. Y hay religiosos. Y yo espero que usted no sea ni de uno ni de lo otro. ¿Por qué? Porque es que el religioso y el fariseo conocían los textos de la Escritura. O sea, sabían la Escritura. Pero no conocían al Señor que detrás del texto hay. Usted y yo necesitamos tener Biblia. Amén. Pero tenemos que conocer quién está detrás de cada uno de estos textos. Porque si no lo conocemos, entonces esto no es verdad. Lo escribió cualquiera por ahí. Por eso es la relación racional. Solo esto permitirá cambiar el sistema de creencias que nosotros hemos formado, que hemos creado. Cada que nosotros nos exponemos a algo, formamos un sistema de creencias. Vuelvo a la dopamina. Esa dopamina te va a decir, dame más, que qué chévere, me siento bien. Pero la dopamina, ella sube y resulta que su efecto no es prolongado, por eso necesita más. Su efecto es casi instantáneo. Usted lo sube al cielo y ahí mismo usted cae. Y en la caída no tiene paracaídas, entonces en la caída usted empieza, ¿yo por qué hice eso? ¿Yo por qué? Ay, pero yo sabía que eso era malo. No lo voy a volver a hacer hasta que la dopamina te pide más. Ay, pero yo no lo quiero hacer, Pero hagámoslo, Dios no dice nada. Es por una buena causa. Y así comenzamos. Cambiamos nuestro sistema de creencias al creer lo que Dios dice de cada uno de nosotros y lo que está escrito en su palabra. Cuando esto nosotros lo permitimos que llegue a nosotros, entonces se va a instalar
dentro de nuestro sistema de creencias. Y ahí es donde entonces tendremos, digamos, como si fuesen dos sistemas de creencias. Pero ¿cuál es el que se va a exponer más? ¿O cuál es el sistema de creencias en el que usted va a andar? En el que usted alimente. Entonces ahí empieza la pelea. Entonces se dice, ¿cuál voy a alimentar? Ay, hoy este y mañana aquel, para quedar parejito. Entonces se termina así. Y usted dice, adorando al Señor. Y llega diciembre y entonces usted dice, yo adoro al Señor. ¿Sí o qué? Ojo, ojo, ¿qué alimentamos? Porque ahí es donde tenemos que alimentar esa nueva creencia que fue formada a través de la escritura en cada uno de nosotros. Y entonces podremos empezar a vivir lo que antes era solo información. Y hoy lo convertiremos en una realidad para nosotros. Y entonces así llegaremos a vivir en luz, siendo luz para este mundo, cumpliendo el propósito que Dios nos entregó a cada uno de nosotros. Amén. Pero de lo contrario, mi amado, déjeme decirle o darle una mala noticia. Si el sistema de creencias que usted tiene hoy no está fundamentado en este libro, bueno, en este en el que usted tiene usted en la mano, si no está fundamentado ahí, entonces tristemente ese día escucharemos apartados de mí. Apartados de mí. Por eso, adoremos al Señor no en emocionalismo, sino con las emociones alimentadas por su palabra. Adoremos al Señor no con el intelectualismo, sino siendo conocedores de la verdad que este libro nos entrega. Porque aquí es donde Él nos hace poner los pies en la tierra y poder decirle, Señor, el primer lugar te pertenece a ti, por encima de mí. Entonces, no se trata de que usted haga mucho o no haga nada. Se trata de lo que en el corazón tuyo hay para Él. Eso es una verdadera adoración, en donde involucra lo intelectual y las emociones, pero no el intelectualismo o el emocionalismo. Y así viviremos solo para Él. Amén. Por eso cierra tus ojos y que tú puedas decirle a papá en este momento: preséntale a Él qué ha pasado con tu vida. Quizás estuviste en otro lugar, aprendiste y te dieron y te alimentaron la dopamina. Y hoy te sientes mal, hoy te duermes, hoy te incomodas porque simplemente no soplan sobre ti, porque no te empujan, porque no te caes, no sé. Dile, Señor, quiero cambiar el sistema de creencias que hay en mí. Pero si le vas a decir que quieres hacer esto, te vas a comprometer a poder hacer como Él quiere. Si no, no lo digas. Si el Señor dijo, no es fácil. Él no nos engañó. Él no te engañó. Él no dijo, va a ser fácil, hágale que yo ya lo hice y hágale. No. Morir a nosotros mismos, si no es lo más difícil, está dentro de los puntos más difíciles que tenemos.
Por eso, Él está dispuesto a ayudarnos. Pero Él quiere que si tú y yo le decimos, es porque lo vamos a hacer. Por encima de, no hoy decirle sí y que mañana le digamos, es que muy duro. Sino por encima de nosotros. Recuerda, sacrificio vivo, santo, agradable para Él. Y si es sacrificio, te va a doler. Si es sacrificio, te va a costar. Pero da un paso a la vez. Un paso a la vez. Él te hizo la invitación a estar aquí. Pero tú fuiste el que dijiste, yo quiero y aquí voy a estar. Él no te obligó y no te metió a las malas para que caminaras su camino. Él solamente extendió la invitación y tú aceptaste. Dijiste, sí, yo quiero. Porque estabas cansado, porque estabas agobiado, frustrado, porque fuiste traicionado, abusado, maltratado, por lo que sea. Pero dijiste, acepto. Entonces es el momento. Es el momento de que tú y yo podamos vivirlo. Es el momento, es la hora de que digamos, Señor, a partir de hoy he decidido vivir la vida que me has entregado. Y es ahí donde se hace vida en tu corazón. Es ahí en donde empiezas a caminar tras cada uno de los pasos que Él te marca. Y solo así tú podrás decir, Señor, creo en ti. Creo en lo que tu palabra dice de mí. Pero no solamente lo creo por conocimiento, sino que lo creo porque así lo estoy viviendo. Porque así, Señor, he determinado el hacerlo cada día de mi vida. No quieras correr, iglesia. Da un paso a la vez. Con el Señor no es una carrera de velocidad, de resistencia. Es una carrera de resistencia. El que persevere hasta el fin, dice su palabra, ese será salvo. Pero perseveremos caminando su camino, caminando en su sistema de creencias implantado en nosotros y no en nuestro propio camino con nuestro propio sistema de creencias. Solo hazlo así. Y entonces vamos a poder decirle, Señor, gracias. Gracias, Señor. Señor, gracias. Porque tú eres digno para siempre. Señor, te adoramos. Y que tú lo puedas hacer desde tu corazón. Y puedas exaltar su nombre y darle gloria a su nombre por lo que pasa y lo que vives cada día con Él. Porque aún estando en el día difícil, podrás darle gloria a Él en todo lo que Él te muestra y en todo lo que Él hace contigo y a través de ti. Así que
Es tu decisión tuya. Él ya hizo tu parte, ahora nos corresponde a nosotros. Pero como dice su palabra, no nos cansemos de hacer el bien. Y aún más, si ese bien trae frutos para nosotros mismos. Si ese bien trae fruto para nosotros, entonces no nos cansemos de hacerlo. Y hagámoslo cada día, cada momento. Para que así, de esa manera, podamos decirle: Padre, gracias, infinitas gracias, porque lo haces con nosotros, Señor. Y por eso, Señor, te decimos digno.